Hola, ¿qué tal amigos? Soy Eric Terrano y en esta ocasión vamos a ver el curso de álgebra y un tema especial, polinomios. Bien, ahora sí, ¿qué es un polinomio? Repito, el polinomio es una expresión algebraica racional entera. ¿Y cómo se denota un polinomio? Primero, el polinomio respecto solo a la variable x, hasta el momento solo la variable x es igual. Por ejemplo, es una notación en general para cualquier polinomio de variable x en este ejemplo. Sería a sub 0 por x a la n más a sub 1 por x a la n menos 1 más a sub 2 por x a la n menos 2 más y así sucesivamente hasta a sub n. Bien, entonces nosotros determinamos en este polinomio cuáles son sus componentes. Yo digo, por ejemplo, ¿quién es a sub 0? Yo te digo, a sub 0 llega a ser el coeficiente principal del polinomio. ¿Por qué? Porque está al lado de la variable de grado mayor. Entonces, cuando el coeficiente está al lado de la variable de grado mayor, entonces ese coeficiente llega a ser el coeficiente principal. Entonces yo digo, a sub 0 es el coeficiente principal. Bien, ahora sí. Y yo digo, ¿pero qué sucede con a sub n? A sub n, si se dan cuenta, no tiene la variable x. Entonces yo digo, a sub n llega a ser el término independiente del polinomio. Por lo tanto, yo digo que a sub n es el término independiente. El término independiente. Bien, ahora sí, pero yo digo, he escuchado hablar de el grado del polinomio. Entonces el grado del polinomio llega a ser aquella variable cuyo exponente es el mayor de todos. Por lo tanto, si se dan cuenta aquí, la variable x tiene n-1. ¿Y qué sucede con la variable x a la n? Esa variable tiene el exponente mayor. Por lo tanto, yo digo que todo el polinomio presenta su grado mayor sería n. Por lo tanto, el grado del polinomio lo denotamos de esta manera. El grado del polinomio sería n. Ojo, donde n pertenece a los números enteros positivos. Tiene que ser positivos porque si yo estoy hablando de un n-1 o n es igual a menos 2, no sería una expresión algebraica racional entera. Por lo tanto, no hablaría de polinomios. Bien, ahora sí. Yo veo propiedades en los polinomios. ¿Y cuáles son esas propiedades? Primero, las dos principales. ¿Cuáles? Primero yo digo, la primera propiedad. La primera propiedad digo que la sumatoria de coeficientes del polinomio a que es igual. Siempre se calcula de esta manera. Yo digo que es P de 1. Siempre hay que reemplazarlo por la unidad. Entonces, para calcular la suma de los coeficientes de todo el polinomio, nosotros vamos a dar P de 1. Bien, ¿y cuál es la segunda propiedad? Nos piden a veces calcular el término independiente. Entonces, para nosotros calcular el término independiente, yo digo que el término independiente se calcula de esta manera. Nosotros vamos a calcular P de 0. Quiere decir que 0 lo vas a reemplazar a la variable x. Sería a sub 0 por 0 elevado a la n más a sub 1 por 0 elevado a la n menos 1, etc. Donde acá sería 0, 0 y solo llevaría a ser a sub n en este caso. Nada más. Por lo tanto, voy a hablar con ejemplos para que me entiendan. Por ejemplo, diría acá, ejemplo. ¿Cómo aplicaríamos estas propiedades a un polinomio? Yo primero voy a escribir cualquier polinomio de variable x y voy a decir esto, ¿no? Sea p de x es igual a x quinta más 3x cuadrado más 8x más 2. Ahora sí, para aplicar estas propiedades yo digo, quiero saber la suma de los coeficientes del polinomio. Entonces yo digo, para calcular la suma de coeficientes de este polinomio, yo digo que la suma de los coeficientes del polinomio, ¿a qué es igual? A p de 1. Entonces yo voy a reemplazar ahí la variable x. Yo digo, p de 1 a qué es igual? 1 elevado a la quinta más 3 por 1 elevado 3 por 1 elevado al cuadrado más 8 por 1 más 2. Y así hemos calculado la suma de coeficientes. Y sería tan sencillo esta suma. Sería 1 más 3 más 8 más 2. Aquí sería 10
sería 13, sería 14. Bien, pero yo ahora me piden calcular el término independiente. El término independiente. Y debido a la segunda propiedad, el término independiente se calcula como P de 0. Ahora sí. Entonces yo digo P de 0, que es igual. Reemplazo 0 en la variable X. Sería 0 elevado a la quinta más 3 por 0 elevado al cuadrado más 8 por 0 más 2. Y si se dan cuenta, el término independiente llegaría a ser 2. Por lo tanto, así se aplica a las propiedades. Y eso se ve a simple vista, porque yo digo, yo quiero calcular la suma de coeficientes del polinomio. Simplemente, yo digo, acá está el coeficiente 1, 3, 8 y 2. Al sumarlo me va a dar, es igual. Y ahora yo digo, yo quiero el término independiente. Simplemente el término independiente es aquel coeficiente que no tiene variable x. Quiere decir 2. Bien, ahora sí. Ahora yo sé que ustedes han escuchado de grado del polinomio. Grado del polinomio. Hay grado relativo y grado absoluto. Bien, yo digo, el grado relativo, escuchen, grado relativo es el exponente de una variable en específico. Quiere decir, por ejemplo, sea el polinomio p de x es igual, vamos con el mismo, sería x quinta más 3x cuadrado más 8x más 2. Escuchen, el grado relativo, en este caso me piden el grado relativo de x. Grado relativo de x. ¿Cómo calcular el grado relativo? Me están diciendo grado relativo de x porque hay polinomios de dos variables, puede ser x y y. Lo voy a hacer también el ejemplo, ¿bien? Ahora sí, primero para el primer polinomio. Yo digo, el grado relativo es el grado de mayor con respecto a la variable que me piden. En este caso, tengo x quinta, x al cuadrado, x y 2. Yo digo que sí o sí va a ser 5 porque es el mayor. Entonces, grado relativo de x sería 5. Y el grado absoluto, por ejemplo, para otro polinomio, por ejemplo, el polinomio p de x, y, sería acá 3x cuadrado y más 8xy cubo más 3xy. Entonces, el grado absoluto, por ejemplo, de todos los términos del polinomio, término 1, término 2, término 3, en este caso sería un trinomio. Entonces, el grado absoluto te dice que es la suma de los grados de todas las variables en común. Ahora, si yo digo, si se dan cuenta, tengo variables x y y. Entonces, yo digo el grado absoluto del polinomio en general. Por ejemplo, acá sería x y y. X es de grado 2 y y de grado 1. Al sumarlo sería 3. Yo tengo aquí 3. Acá, ¿cuánto? 1 más 3, porque x está elevado a la 1 y y elevado al cubo. Sería 4. Y acá sería, cada uno está elevado a la 1, sería 2. Por lo tanto, yo digo, el grado absoluto del polinomio general sería el que sea mayor. Por lo tanto, yo digo 4. 4 sería en este caso. Pero en este polinomio yo también puedo sacar grado relativo de x en este caso. De x, yo digo, tiene que ser con exponente mayor en todos los términos en general. Yo digo, entonces, acá tengo x al cuadrado, x a la 1, x a la 1. Entonces, yo sé que x al cuadrado es mayor. Por lo tanto, el grado relativo del polinomio sería, respecto a x, sería 2. ¿Y qué sucede con el grado relativo respecto a y? Solo a y. También el mayor. Acá está y elevado a la 1. Acá está y elevado al cubo y y elevado a la 1. Sería 3. Nada más. Y así de sencillo se calcula sus grados absoluto y relativo de un polinomio. Bueno, en polinomios especiales, o sea, vamos a ver un poco de su clasificación, hablaríamos, ¿no? ¿Quién es el polinomio mónico? El polinomio mónico es sencillo, diríamos, su definición es aquel coeficiente que es la unidad. ¿Cómo? Por ejemplo, sea p de x es igual a x quinta más 3x cuadrado más 1. Ojo, el polinomio mónico es cuando el coeficiente principal es la unidad. En este caso, el coeficiente principal es el que está al lado de la variable cuyo grado es mayor. En este caso sería x quinta. El no, x cuadrado no, porque no es mayor a x quinta. Entonces, su coeficiente principal sería 1.
Y cuando el coeficiente principal sería 1, hablo de un polinomio mónico. ¿Todo bien? Ahora sí, en el polinomio homogéneo. El polinomio homogéneo nos dice que los grados absolutos son iguales en todos sus términos. Son iguales en todos los términos. Quiere decir, por ejemplo, yo tengo el polinomio x, y, polinomio de variable x y y, por ejemplo, es igual 3x cuadrado y al cubo. Ahora, si se dan cuenta, este es el primer término. ¿Cuánto sería su grado absoluto? 5. Pero yo estoy hablando de un polinomio homogéneo. El siguiente término también tiene que tener grado 5. Ejemplo más x quinta. Y ahí está de grado 5 también. Ya no voy a colocar y porque alteraría. Más 1x cuarta y elevado a la 1. Y si se dan cuenta, aquí suma 5, aquí hay 5, pero aquí sería, bueno, 1 déjenlo ahí también. Y aquí, de grado 1 acá, y sería 4 más 1, 5. O sea, estoy hablando que cada uno de sus términos también son iguales. Quiere decir, su grado absoluto de cada uno de los términos son iguales. Bien, en este caso, hemos hablado del polinomio homogéneo. Para el polinomio ordenado, quiere decir, el polinomio ordenado respecto a una variable, sea por ejemplo p de x es igual a x quinta más 8x cubo más x cuadrado más 3. Un ejemplo. Ojo, es ordenado respecto a x. Quiere decir que en este caso va de forma decreciente, porque 5, 3, 2. Los grados van ordenados, pero de forma decreciente. Ojo, no he dicho completo, simplemente he dicho ordenado. ¿Cómo es un polinomio completo y ordenado? Completo y ordenado. En este caso, si yo digo x a la quinta y ordenado de forma decreciente, entonces digo más x a la cuarta más 2x al cubo más 8x, un ejemplo, más 3. Si se dan cuenta, está completo y ordenado. Está ordenado de forma decreciente y completo. Quiere decir que tanto los grados están de forma completa. 5, 4, 3. Disculpen, aquí sería 2, un ejemplo. X más 2. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, aquí sería x a la 0, pero está completo y ordenado. Ahora sí, el polinomio idénticamente nulo. El polinomio idénticamente nulo. Se dice que el polinomio idénticamente nulo, p de x, es igual a 0, nada más. Esto tiene que cumplir. Por ejemplo, para cualquier polinomio, p de x es igual a ax cubo más bx cuadrado, un ejemplo, más c. ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, p de x tiene que ser igual a 0. Tiene que ser igual a 0. Segundo, que todos sus coeficientes también son igual a 0. Entonces voy a decir a es igual a 0, b también es igual a 0 y c es igual a 0. También cuando cumple esa propiedad estoy hablando del polinomio idénticamente nulo. Nada más. Entonces tenemos polinomio mónico, polinomio homogéneo, polinomio ordenado, tenemos polinomio completo y ordenado y polinomio idénticamente nulo. Bien, ahora sí. Cuando yo hablo del cambio de variable, consiste en que la variable dada nosotros vamos a reemplazar otra variable. ¿Cómo? Por ejemplo, sería p de x, 3x cuadrado, más 8x, más 5. Un ejemplo, ¿no? Ahora ya te digo, ¿cómo cambiamos la variable? Rapidito. Si a x lo cambio de variable m, digo, hablaría p de m, sería acá 3 por m elevado al cuadrado, más 8 por m más 5 y nada más. Así se cambia la variable. Pero si yo quiero una variable más compleja, hablaría de esta manera, ¿no? Por ejemplo, p de x más 1. Aquí es igual. Ojo, el 3, el coeficiente principal, 3 por quién. Si yo hablaba solo de x, ahora voy a hablar de x más 1. X más 1 y ahora elevado al cuadrado. Más 8 por, en este caso sería x más 1 más 5. Nada más. Y así hemos cambiado de variable. Y así de sencillo. Ojo, repito. Esta es una breve teoría para que me puedan entender los ejercicios. Hemos visto la clasificación de polinomios, sus propiedades y su expresión en general. Pasamos a los ejercicios. Bien amigos, continuamos en
la práctica. Ahora sí, en el primer ejercicio presentado nos piden calcular f de x debido a los siguientes datos ya presentados. ¿Cómo lo haría? Simplemente aquí hacemos un cambio de variable. ¿Cómo? Primero teniendo en cuenta que r de x quinta, bueno, x sobre 5 menos 3 es igual a x más 1. Con él voy a empezar. ¿Cómo? Ahora sí, la solución diría, si yo digo r de qué, de x sobre 5 menos 3 es igual a x más 1, primero voy a calcular el polinomio r de x. O ya tengo r de x sobre 5 menos 3, pero yo quiero el polinomio r de x. ¿Cómo lo haría? Entonces voy a hacer cambio de la variable de esta manera. Si yo digo x sobre 5 menos 3, le doy una variable, por ejemplo, u. ¿Les parece? Entonces voy a despejar x en función de u. Yo digo, el menos pasa a sumar, sería u más 3 es igual a x sobre 5. Por lo tanto, x sobre 5, ¿a qué sería? Sería igual a u más 3. El 5 pasa a multiplicar, sería 5 por u más 3. Y 5 por u, 5u. 5 por 3 sería 15. Por lo tanto, x, ¿qué sería? 5u más 15. Ojo, pero voy a reemplazar en el polinomio. ¿Qué sería? Por ejemplo, yo digo r de quién. X sobre 5 menos 3, ¿quién es? Yo lo había dado la variable u. Entonces voy a decir r de u. ¿Todo bien? Ahora sí, es igual. Repito, estamos reemplazando x sobre 5 menos 3, lo había dado u. Bien, acá está. Es igual a x. Yo ya lo había despejado y acá está 5u más 15. Entonces yo digo, este es 5u más 15. Ojo, x 5u más 15. Luego suma más 1. Más 1. De frente le voy a decir que es 16. ¿Les parece? Bien, ahora sí, ya lo saqué el polinomio r. Entonces diría, r de u es igual a 5u más 16. Y si yo digo r de x, simplemente reemplazo en u. R de x es igual a 5x más 16. He reemplazado el u por el x por el u. Acá x por el u. Entonces 5x más 16. Bien, ya he sacado r de x, pero no me piden r de x, me piden f de x. Por lo tanto, trabajo la segunda condición. Por ejemplo, a todo el paréntesis de r, al f de 2x sobre 9 más 7, le voy a dar una variable para no poder confundirnos. Entonces yo digo, ¿cómo lo haría la segunda solución? Diría, por ejemplo, que f de quién, de 2x sobre 9 más 7, ¿a qué es igual? Yo digo una variable, aparte de u, puedo decir v, ¿te parece? Y si yo digo v, entonces f de todo ello es igual a v. Entonces, r de quién, gánate que todo ello llegaría a ser v. R de v, ¿a qué es igual? Según, bueno, el enunciado es igual a 20x más 1. 20x más 1. Pero reemplaza acá. R de x es igual a 5x más 16. ¿Todo bien? R de x es igual a 5x más 16. Teniendo en cuenta, por ejemplo, la ecuación alfa. Si yo lo coloco acá, por ejemplo, la ecuación alfa, yo digo que r de x es igual a 5x más 16. Entonces digo, yo quiero calcular r de v. R de v, que es igual, voy a reemplazar acá, ¿no? 5, en vez de x voy a colocar v más 16. Ojo, esta es mi primera ecuación debido a ello, y ello es mi segunda ecuación según el enunciado. Entonces voy a igualar r de v es igual a 20x más 1 y r de v es igual a 5v más 1. Por lo tanto, procedo a igualar ambas ecuaciones. Por lo tanto, digo 5v más 16, ¿a qué es igual? A 20x más 1. 20x más 1. Voy a despejar v, porque v, recuerden que diría que es un polinomio f. Entonces voy a despejar v. Sería acá 20x más 1. El más 16 pasa a restar menos 16 y el 5 pasa a dividir a toda la expresión y así he calculado v. Por lo tanto, v, que es igual, yo digo 20 entre 5 sería 4 y lo acompaña x. 1 menos 16 menos 15. Menos 15 entre 5 menos 3. Todo bien hasta ahí. Ahora yo digo v, ya lo tengo, pero v es un polinomio también. Por lo tanto, acá voy a hacer, yo digo v es un polinomio, llegaría a ser el. Entonces, f de qué? De 2x sobre 9 más 7, ¿a qué es igual?
a 4x menos 3, porque él llegaría a ser v. 4x menos 3. Disculpen. Y ya está. Por si acaso, a él le voy a dar otra variable. Por ejemplo, ya he hecho la variable u, la variable v. A él lo puedo decir m. ¿Te parece? Yo digo 2x sobre 9 más 7 es igual a m. ¿Todo bien? Ahora sí, voy a despejar x. Entonces digo, el más 7 pasa a restar menos 7. El 9 pasa a multiplicar a todo. Y el 2 pasa a dividir. Y así hemos calculado x. Bien, entonces x a qué es igual. 9m. 9 por 7 sería 63 negativo. Todo sobre 2. Él sería x. Pero ojo, me piden calcular f de x. Entonces yo diría f de qué. Toda esta expresión 2x sobre 9 más 7 le he dado la variable m. Entonces f de m a qué es igual a 4x menos 3. 4x. ¿Quién es x? Ya lo había despejado en función de m. Sería 4 por quién? 9m menos 3, menos 63 digo, sobre 2, y luego todo menos 3. Nada más. Y ahora sí, f de m que es igual. Ahora sí digo, bueno, se simplifica, digo acá 1 y acá digo 2. 2 por 9 sería 18m. Y 2 por 63 sería 126. Negativo. Menos 126 menos 3 sería menos 120, menos 129. Y nada más. Ahora me piden f de x. Voy a reemplazar la variable m por la variable x. F de x, ¿a qué sería? 18x menos 129. Nada más y así de sencillo. Diría que es nivel 1 o está en su opinión. Ahí vamos al segundo nivel. Bien amigos, para el segundo nivel nos dan el ejercicio y nos piden calcular toda esta expresión. Aquí también diría el cambio de variable. Ojo, el cambio de variable es muy importante en polinomios, también en todo el curso de álgebra. ¿Cómo lo haría? Trabajo esta expresión. ¿Cómo? Por ejemplo, en esta solución, por ejemplo, empiezo acá, digo, P de toda esta expresión es igual a raíz de 3 por X. Entonces digo, P de raíz de 3 por x más 1 sobre raíz de 3 por x menos 1 es igual a raíz de 3 por x. Voy a hacer cambio de variable. ¿Cómo lo haría? Primero yo digo, a toda esta expresión en general del paréntesis, dale una variable. Yo diría raíz de 3 por x más 1 sobre raíz de 3 por x menos 1, dale una variable. Yo diría la variable u, ¿te parece? Y voy a despejar x en función de u. Bien, ahora sí. Le diría, por ejemplo, esta expresión trabajándolo de otra manera sería raíz de 3 por x más 1 sobre raíz de 3 por x menos 1. ¿A qué es igual? Por ejemplo, parcializando fracciones sería raíz de 3 por x menos 1. Y yo digo, acá está raíz de 3 por x. Voy a multiplicar por la unidad tal que raíz de 3 por x por 1, acá está. Y ahora menos 1 por 1 sería menos 1. Para más 1 sería 2. Y así hemos obtenido esta fracción. Ahora sí, todo ello sería igual a 1, dicen. Es igual a u. Y voy a despejar. Ahora sí, sería u. Pasa a restar menos 1. Es igual a 2 sobre raíz de 3 por x menos 1. Bien, ahora sí. El u menos 1 pasa a dividir y todo este denominador a multiplicar al segundo miembro. Quiere decir que, por ejemplo, acá lo voy a hacer. 2 sobre u menos 1 pasa a dividir y toda expresión a multiplicar. Sería raíz de 3 por x menos 1. ¿Bacán? Yo creo que sí. Ahora sí, ¿qué haría? Este menos 1 pasa a sumar al primer miembro. Sería 2 sobre u menos 1. Menos 1 pasa a sumar más 1 es igual a raíz de 3 por x. Y ahora sí, homogenizando en una sola fracción, diría 2 por 2, digo 2 más 1 por u menos 1 sería u menos 1 sobre u menos 1. Y así hemos hecho en una sola fracción. Es igual a raíz de 3 por x. Ahora sí,
Efectuando sería 2 menos 1 sería 1. Sería u, efectuando ambos sería más 1 sobre u menos 1. Es igual a raíz de 3 por x. Ahora sí, voy a reemplazar en el polinomio. Yo digo, entonces reemplazando sería p de quién. Toda esta expresión lo había dado u, si se dan cuenta. Yo creo que sí. Entonces digo, u es. ¿Y quién es raíz de 3 por x? Raíz de 3 por x es u más 1 sobre u menos 1. Ya habíamos despejado. Ahora sí, sería u más 1 sobre u menos 1. Bien, y hasta el polinomio, ¿sí? Porque si yo digo p de x, x más 1 sobre x menos 1. Pero no me piden p de x, me piden p de 2 por p de 4 por p de 6 por y así p de 100 sobre p de 3 por p de 5 por p de 7 y así hasta p de 9. Entonces voy a decir, bueno, acá lo puedo calcular, digo, reemplazando valores diría de esta manera. ¿Quién es p de 2? Yo digo p de 2, ¿quién es? Puede reemplazar. Coloco 2 en vez de u. Digo 2 más 1 sería 3. 2 menos 1 sería 1. ¿Me entienden hasta ahí? Bien. Ahora sí. 4. P de 4. ¿A qué es igual? 4 más 1 sería 5. Y 4 menos 1 sería 3. Otra vez. P de 6. P de 6. ¿Quién es? 6 más 1 sería 7. Y 6 menos 1 sería 5. Y así sucesivamente. Hasta el P de 100. Acá, por ejemplo, mejor lo hago el P de 100 también. P de 100, ¿a qué es igual? Yo digo 100 más 1. 100 más 1 sería 101. Y 100 menos 1 sería 99. ¿Todo bien hasta ahí? Y nos dicen multiplícalo. El denominador se va a multiplicar estas veces. Entonces yo digo, bien, voy a multiplicarlo. P de 2 por P de 4 por P de 6 por hasta P de 100. Entonces diría, P de 2, ¿quién es? 3 sobre 1. P de 4, ¿quién es? 5 sobre 3. ¿Quién es P de 6? 7 sobre 5. Y así sucesivamente hasta P de 100. ¿Quién es P de 100? 101 sobre 99. Ahora sí, es el numerador todavía. Bien, si se dan cuenta, se simplifica y nos queda 101 sobre 1, que sería 101. Ojo, es el numerador todavía. Entonces digo, el numerador sería 101. Bien, ahora sí, pero me falta el denominador. Ahora sí, yo para calcular el denominador haría el mismo procedimiento. P de 3. Voy a reemplazar acá 3. 3 más 1 sobre 3 menos 1. Por lo tanto, P de 3, ¿a qué es igual? 3 más 1 sería 4. Y 3 menos 1 sería 2. ¿Todo bien? Yo creo que sí. P de 5. P de 5, ¿quién es? 5 más 1, 6. Y 5 menos 1, 4. Bien. Ahora P de 6, digo P de 7 en este caso. P de 7. 7 más 1 sería 8. Y 7 menos 1 sería 6. Y así sucesivamente voy a llegar hasta el 99. P de 99, ¿quién es? Diría 99 más 1, 100 sobre 99 menos 1, 98. Yo creo que ahí estamos bien. Ahora sí me piden multiplicarlo. Vamos a multiplicar todas las fracciones que encontramos. Entonces, para calcular el denominador, hasta mientras, diría 4 medios es P de 2 por P de 5. 6 cuartos. ¿Por quién es P de 7? Ya lo tenemos. 8 sextos. Y así hasta P de 99. Y ya lo tenemos. 100 sobre 98. 100 sobre 98. Ahora sí, es el denominador, repito, y se va a simplificar 4 con 4, 6 con 6, 8 con 8 y así sucesivamente. Y si se dan cuenta, el término anterior a él ha habido un 98. Se simplifica con el 98 y te queda 100 sobre 2, cuyo denominador entonces sería, 100 sobre 2 sería 50. Bien, yo creo que ya estamos para dar la respuesta. Me piden P de 2 por P de 4 por P de 6 sobre P de 3 por P de 5 por P de 7. Al dividir sería numerador entre denominador. El numerador me había salido 101 y el denominador me sale 50. Y ya está la respuesta. 101 sobre
50. Esa sería la clave. Bien, para el siguiente ejercicio nos piden calcular, determinar, bueno, f de 4 más f de 5 más f de 7 más f de 11 y así infinitas veces. Primero hay que deducir el f de x. No es 2 sobre x más 3, lo mismo decir que f de x. Por lo tanto, voy a trabajar esta expresión. Yo diría, por ejemplo, f de ¿qué? De 2 sobre x más 3 es igual a x, ¿no? Entonces voy a hacer un cambio de variable. Entonces yo digo, por ejemplo, toda esta expresión sería u, ¿te parece? Entonces yo digo 2 sobre x más 3, ¿a qué es igual? A u. Entonces, bien, voy a despejar x. Primero pasa a restar, sería u menos 3, sería 2 sobre x. Y toda esta expresión pasa a dividir, sería 2 sobre, pasa a dividir, sería u menos 3, y el de acá pasa a multiplicar, o sea, la variable x. Y ya está despejado. Entonces diría que el polinomio f de ¿qué? Toda la expresión sería u, f de u, a que es igual a x, y x sería 2 sobre u menos 3. 2 sobre u menos 3. Entonces ya lo tenemos. F de x sería 2 sobre x menos 3. F de y, 2 sobre y menos 3, etc. Pero nos piden f de 4. Por lo tanto, yo digo, f de 4, ¿les parece si lo hago en este lado de la pizarra? F de 4, ¿a qué sería? ¿A qué sería igual? 2 sobre 4 menos 1. 2 sobre 4 menos 1. 2 sobre 4 menos, digo, 2 sobre 4 menos 3. Y 4 menos 3 sería 1. Bien, yo creo que sí. Ahora, f de 5, ¿quién es? F de 5, reemplazamos 5 y 5. 2 sobre 5 menos 3. 2 sobre 5 menos 3 sería 2. ¿Todo bien? Seguimos acá. F de 7. F de 7, ¿quién es? F de 7 sería 2 sobre 7 menos 3. 7 menos 3. Bien, 7 menos 3 sería 4. 2 sobre 4 mejor. 2 sobre 4. Y así f de 11, una más. F de 11 sería 2 sobre 11 menos 3. Sería 8. Y así infinitas veces. Entonces hay que sumarlo, ¿no? F de 4, ¿cuánto sería? Ya para dar la suma, por ejemplo, yo voy a decir todo ello es S y me piden calcular esta suma. S, ¿a qué es igual? F de 4 sería 2 sobre 1, sería 2. Más f de 5 sería 2 entre 2, sería 1. Más f de 7 sería 2 entre 4, sería 1 medio. ¿Estamos bien? Más f de 11, ¿qué sería? La mitad 1, la mitad 8, sería 1 cuarto. Y así infinitas veces. Entonces, yo creo que ya se puede dar la respuesta porque esta es una suma muy conocida, una suma notable, y nos damos cuenta que primero esta es una progresión geométrica, pero sus términos están sumando. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la razón? La razón de esta progresión sería, bueno, de esta suma también diría que es 1 medio. 2 por 1 medio sería 1. 1 por 1 medio sería 1 medio. 1 medio por 1 medio sería 1 cuarto. 1 cuarto por 1 medio y así infinitas veces. ¿Y cómo se suma? Bien, debido a fórmula, hay una fórmula para este tipo de problemas que te dice que la suma límite, para calcular la suma límite de este tipo de problemas, es el término 1 sobre 1 menos la razón. ¿Y el término 1 qué sería? El primer término sería 2 sobre 1 menos la razón. La razón sería 1 medio. Y aquí 1 menos 1 medio sería 1 medio. Primero 2 acá sobre 1 menos 1 medio sería 1 medio. Y aplicando extremos con extremos, medios con medios, sería 2 por 2 sobre 1 por 1. Hablaría de 4. Nada más. Y así de sencillo hemos calculado este pequeño ejercicio. Gracias, hasta la próxima. Cuídense, amigos.